¿Qué tal, hermanos? Bueno, entramos en la parte 2 del Tribunal de Cristo y yo quisiera considerar algunos de los temas, algunas de las bolillas, algunas de las cosas que nos va a probar Dios por medio de Jesucristo en este examen que tendremos que pasar todos en el Tribunal de Cristo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 10 hasta el verso 15, y la palabra de Dios dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me fue dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este último versículo que hemos leído, queda categóricamente excluido de que en el Tribunal de Cristo, en el paradero inmediato de la iglesia, aquí, recibiremos algún tipo de condenación, porque dice bien claro que él mismo, la persona misma que tenga el sufrimiento de que sus obras se hayan quemado, él recibirá pérdida, pero será salvo como por fuego. Su alma, su espíritu no se quemarán en ese lugar, sino la obra que hizo. Y aquí el apóstol Pablo, como un perito arquitecto, como un constructor, pone un fundamento. Y el fundamento o el cimiento o lo que pone por debajo para soportar la edificación es Jesucristo. Y sobre este fundamento, cada uno de nosotros que somos salvos por Jesucristo, que hemos recibido a Cristo y de esa manera entonces entraremos en el cielo eterno y disfrutaremos de las moradas del cielo allí, de Cristo y de Dios, por medio del Espíritu Santo, tenemos que sobreedificar. O sea, tenemos que edificar nuestras vidas sobre el fundamento que es Jesucristo. No puede nadie poner otro fundamento, por eso decimos que la religión no alcanza, que la moralidad no alcanza, que las buenas obras no alcanzan, que los sacrificios no alcanzan. Es Cristo. Y sobre este fundamento, sobre esta roca sólida que tenemos para que la iglesia se ponga de pie en virtud de estar delante de Dios y en virtud de estar delante del pecado y en virtud de estar a favor del vencedor. Por eso es que dice Romanos capítulo 8 que todos nosotros somos más que vencedores, porque Cristo venció al que tenía el poder de la muerte en la cruz. Nosotros estamos de ese lado, sobre ese cimiento, vamos edificando. Ahora bien, como dice Hendriksen y otros autores, tenemos tres elementos que Dios nos proporciona para que nosotros podamos edificar, y tenemos tres elementos que nosotros podemos proporcionar en la edificación de nuestras vidas, pero que son inflamables. Y vamos a analizar un poco, porque Dios nos va a tomar prueba por medio del supermaestro, del maestro de los maestros. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le fue a encontrar, le dijo rabí, le dijo maestro?
sabemos que vienes de Dios por las obras que haces, el super rabí nos va a tomar a nosotros un examen delante del Bimá de Cristo. Justamente cuando la iglesia es transportada, lo primero que vamos nosotros a recibir y a ver en el cielo, a Cristo sentado en la gloria y nosotros compareciendo ante Él con las experiencias y la vida que el Señor nos permite vivir. Bien, dice que ya el Señor puso, o sea, el apóstol puso al Señor como el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento, no hay otro fundamento. Como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro fundamento. Pero nadie puede edificar mal sobre este fundamento. Y el Señor nos dice a nosotros, si sobre este fundamento alguno edificare oro. Por supuesto que no está refiriéndose al metal tan valorado, tan apreciado por la humanidad, sino que está hablando de una cierta metáfora de edificar una vida que lleve oro. Tenemos que remontarnos al tabernáculo. Tenemos que ir al tabernáculo de reunión, aquel santuario que Dios le hace edificar a Moisés en el desierto, que le hace construir con una primura total, le hace erigirlo de una manera especial, con medidas lógicas especiales, especificadamente con los materiales que él quería. No podía Moisés edificarlo con otro tipo de material. Y nos encontramos en el lugar santo y en el lugar santísimo, que era la presencia y el contacto de Dios, donde la gloria de Dios se manifestaba. Mobiliarios, tenemos la mesa de los panes de la proposición, tenemos el candelabro que nos va a proporcionar la luz. Antes de llegar al lugar santísimo tenemos el altar del incienso, donde se quemaban fragancias. Estos tres mobiliarios estaban hechos de oro, estaban hechos de madera de acacia, era una madera que perduraba por años, es muy parecida al quebracho, solamente que era un poco más maleable que el quebracho, pero tenía una duración espantosa, estropitosa, y el recubrimiento de esta madera era oro fino, oro puro. Cuando pasamos las cortinas, después de las 4 columnas que tenía estas cortinas, entramos al lugar santísimo, donde encontramos el arca del pacto, donde encontramos también que esta arca de unos 75 centímetros de alto, con 2 querubines labrados de oro puro y macizo. Encontramos ahí este mobiliario también de madera de acacia en su centro, en el núcleo de su construcción, totalmente recubierta de oro. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque el oro habla de Dios. Oro habla de la parte divina, de la persona y la presencia de Dios. Como el oro es inalterable por los siglos y hasta se dice por los milenios, Dios es eternamente inalterable. Es tan brilloso, nunca pierde el brillo, nunca pierde la esencia, nunca pierde el vigor. Dios es más que esto, pero el oro está representando una vida que glorifique a Dios. Y ahí en Colosenses, capítulo 3 y versículo 23 dice: todo lo que hagáis,
ya sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Hacedlo como para Él y no para los hombres. ¿Por qué? Porque recibiréis de Él la recompensa. O sea que nuestra vida completa, la que vamos edificando el día lunes, martes, miércoles, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros padres, la vida que vamos construyendo en el trabajo, la vida que vamos construyendo en el barrio, la vida que vamos construyendo, debe manifestar obras de Dios. Debe manifestar obras como que las estamos haciendo para Dios y no para que los hombres nos vean, no para que los hombres glorifiquen nuestro comportamiento, sino para que Dios sí lo vea. Y porque de Él recibiremos la recompensa. Una vida que sobreedifica oro es una vida que sobreedifica aquellos fundamentos, aquellas vivencias, aquellos pensamientos que estén en consonancia con la vivencia, con el pensamiento de Dios. Que estén en consonancia también, por supuesto, con la experiencia de la palabra. Dios tiene atributos que no son transferibles. Dios tiene atributos que nosotros no podemos manifestar. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. La omnisciencia es saberlo todo. La omnipresencia es estar en todo lugar. Y la omnipotencia es hacerlo todo. Y otros más no podemos, son incomunicables, pero sí podemos amar, podemos ser justos, podemos ser veraces. Estos son algunos de los atributos que sí son comunicables. Dios es amor, nosotros podemos amar. Dios es verdad, nosotros podemos ser verdaderos. Dios es justo, nosotros podemos hacer justicia. Estos son los atributos conferibles, los atributos comunicables. Estas son las virtudes que podemos tener desde una vez que tenemos a Cristo en el corazón y podemos edificar sobre el fundamento que es Jesucristo una vida que glorifique, que dignifique, que muestre la gloria de Dios en cada una de nuestras acciones. Sigue diciendo, otro material que el fuego no le hace daño, todo lo contrario. La plata o el oro, cuando se lo pone en el crisol, lo purifica, lo hace mejor, lo hace más puro, le saca la escoria. Creo que muchas veces ya he contado que yo oro no trabajé, pero plata sí. Y cada día que iba a renovar el trabajo con la plata en los conectores, lo tenía que calentar para que salga escoria. Y todos los días salía escoria. Tomaba las impurezas del aire, parece que se las apropiaba, y cuando le ponía el fuego salía la escoria y quedaba la plata más radiante, más platinada, más brillante. Dice oro, plata. El segundo material que es inalterable es el de la plata. Ahora bien, la plata tiene, el simbolismo de la plata tiene también sus comienzos allí en el desierto, cuando el pueblo de Dios venía hacia Canaán. Y ahí en el Éxodo capítulo 30, desde el verso 11 al verso 16, le dice Dios a Moisés que haga un censo y que cada persona de 20 años para arriba deberá abonar un medio ciclo de plata, y esta será su redención. O sea, el pago de pertenecer al pueblo de Dios es medio ciclo de plata. Y cada uno de 20 años para arriba, así tuviera muchos bienes o así fuera muy pobre, no podía el más rico dar más ni el más pobre disminuir. Debía dar medio ciclo de plata. ¿Y qué se hace con este medio ciclo de plata? Bueno, se llegan a fundir
todas las zapatas que vendrían a ser las basas que tenía el tabernáculo. Y eso lo dice en Éxodo capítulo 28. Y ahí podemos ver que todos estos medios ciclos de plata hacen mucha plata para fundir las basas o las zapatas que sostenían todo el atrio y sostenían también el tabernáculo en sí. Esto nos habla de separación, esto nos habla de redención. La plata tiene que ver con la redención. Cristo es nuestro Redentor. Cristo puso el precio. Dice que no somos rescatados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación, ya reservado desde antes de la fundación del mundo. Así leemos en Pedro capítulo 1. Nuestras vidas, para manifestar plata, para manifestar este elemento, esta metáfora, deben ser vidas que manifiesten ser redimidos. ¿Y qué significa ser redimidos? Significa ser comprados. Nosotros, antes de ser cristianos, pecábamos y éramos esclavos del pecado. Hoy nosotros somos comprados a precio de sangre. Cristo Jesús es quien nos compró. Cristo Jesús es quien derramó su preciosa sangre para poner allí el precio de nuestras almas. Cuando aceptamos esto, automáticamente somos adquiridos por Él. Y dice 1 Corintios capítulo 6 que ya no sois vuestros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros mismos no nos pertenecemos. Pertenecemos a aquel que nos pagó, aquel que pagó el precio, aquel que puso su sangre en rescate por nuestros pecados que consumían y contaminaban y llevaban a nuestras almas a la eterna condenación. Vale decir entonces que una vida que quiera edificar sobre Cristo debe edificar, que quiera edificar plata, debe edificar una vida que manifieste redención, que manifieste que tiene un propietario y que este propietario es Cristo, y conforme a lo que Cristo quiera hacer de nosotros, de mí, de cada uno de nosotros, haremos, porque entonces yo me pongo alineado con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como leemos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Entonces encontramos esa realidad en nuestra vida y nuestras vidas manifiestan plata. Nuestra vida edifica plata. Una vida que demuestra tener un dueño y hacer lo que este dueño quiere para nuestras vidas, que es no pecar, que es no transar con el pecado, que es vivir una vida santa, que es una vida reservada para Él, que es una vida que glorifica y que honra y que predica y que le adora y que está continuamente manifestando que tiene un dueño. Y esto a Dios le agrada, a Cristo también, y el Espíritu Santo nos auxilia para que entonces nosotros podamos estar edificando en nuestras vidas este material, plata. Dice que, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata. Estos dos materiales, estos dos elementos, no se queman por el fuego. Entonces, estos dos elementos, estos dos materiales, son los que van a perdurar y son los que van a recibir honra, son los que van a recibir galardón, son los que van a recibir en los cielos mismos las coronas, las estéfanos. Y mira, no piensa que esto es para ti, que a ti no te importa, a mí no me interesan las coronas, basta que seas salvo,
es lo suficiente. Si te conformas con eso, no vas a poder hacer lo que hace la iglesia, lo que hacen los discípulos, lo que hacen los ancianos. En Apocalipsis capítulo 4, que dice que las coronas las echan a los pies del Señor. Es por eso que te animo a que edifiques plata, manifiestes una vida con un propietario, manifiestes una vida con el propietario número 1, que es Jesucristo. Ahora bien, también tenemos piedras preciosas. Oro, plata, piedras preciosas. Materiales inalterables, materiales que el fuego no ataca, materiales que salen del fuego victoriosos porque salen más relucientes. Ahora, ¿qué es esto de piedras preciosas? Bien, en Apocalipsis capítulo 21, si usted lee, va a encontrar los textos que dice que ve descender de los cielos la nueva Jerusalén. La ciudad que está descendiendo de los cielos, el apóstol la ve con un esplendor como una novia ataviada para su novio. El esposo ve a la nueva Jerusalén bajando de los cielos mismos con un atavío insuperable. Y el escritor del Apocalipsis, que es Juan, nos relata que los muros de esta gran Jerusalén tienen 12 puertas, que cada una de esas puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Cada uno de los nombres de las 12 tribus de Israel están puestas ahí en las puertas. Pero que también tiene en su cimiento piedras preciosas. Así dice el Apocalipsis capítulo 21. Y dice que en su verso 19, y dice que en estas piedras preciosas están escritas los nombres de los 12 apóstoles. Y aquí tenemos una enseñanza implícita y no explícita. Nos damos cuenta que Jesucristo para nuestra vida es el cimiento estable, es la fundación correcta para poner la iglesia parada sobre la piedra viva y eficaz y perdurable por los siglos de los siglos. Y es así como esta se va a mantener siempre. La iglesia se va a mantener de pie siempre porque Jesucristo no va a dejar que este pie resbale, que este pie decaiga, que este pie se hunda. Siempre nos va a tener erguidos ahí. Pero la representación de la iglesia delante de Dios en esta nueva Jerusalén, en esta que está en cuadrados, están cuadros, dice el Apocalipsis, que tiene 2160 kilómetros de ancho, de alto y de largo, está fundada sobre las enseñanzas de los 12 apóstoles, está fundada sobre las piedras preciosas de los apóstoles. Y ahora sí quiero compartir contigo un pasaje en Efesios, capítulo 2, verso 20, que dice así: edificaos, dice aquí, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Vale decir, hermanos y hermanas, que hacer una vida que sobre el cimiento de Jesucristo podamos edificar piedras preciosas es hacer una vida
haciendo caso a todo lo que los discípulos, los apóstoles, nos enseñan en las Escrituras. Poder estar mirando, correspondiendo y haciendo todas las enseñanzas de los apóstoles es hacer o es edificar en nuestras vidas piedras preciosas. Todo lo que los apóstoles han enseñado a lo largo del tiempo que ellos estuvieron en vida después de la muerte de Cristo, para que la iglesia se cimiente, se ponga de pie y pueda durar a través de estos 2 milenios y hasta que el Señor venga, están escritas aquí. Y todo lo que los apóstoles nos han enseñado y nos han dicho para hacer, es lo que debemos practicar como buenos hijos de Dios. No debemos sacar ni agregar nada. Los apóstoles tuvieron doble porción de espíritu. Primero el Señor les sopló el espíritu de Él y luego el Espíritu Santo en el día pentecostal o Pentecostés les inundó todo su ser interior y exterior y entonces le nutrió de tal manera para que podamos nosotros aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de Cristo a la iglesia. Ignorar las enseñanzas de los apóstoles y de algunos de los profetas, porque dice apóstoles y profetas, es ignorar al mismo Espíritu Santo que les fue guiando. Es no edificar sobre el fundamento que es Cristo. Es ignorar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no pasaremos el examen entonces, con bendición, con gloria, con honra, con agasajos. Ojalá que pudiéramos entender esto, de tomar más en cuenta lo que los apóstoles nos están enseñando a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo, para que nuestras vidas manifiesten vivir piedras preciosas, edificar piedras preciosas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, ahí en segunda de Pedro capítulo 2, verso 1:19. Y esa palabra profética más segura es esta palabra de Dios. Tenemos que conocerla bien. Tenemos que ver bien lo que los apóstoles nos quieren decir, nos quieren enseñar y quieren que hagamos, porque Dios en definitiva lo quiere. Ahora tenemos 3 elementos, los segundos 3 elementos que son deteriorables, inflamables, que son con un tiempo de muy poca duración. Y tenemos primero que nada la madera. La madera que bien pulida, barnizada y cuidada puede tener años de duración, pero que con el uso se va deteriorando, no tiene rigidez, no tiene fuerza. Molecularmente la madera no es como el oro, la plata o la piedra preciosa, se va desgastando. Y esto nos habla de la religión. La religión es algo que, como dice Colosenses capítulo 2, es algo que da la apariencia de piedad, de maltrato al cuerpo. La religión es bien pulida, parece que fuera algo realmente de renombre, que es algo que es bueno, pero la verdad no tiene nada contra el apetito del pecado, ni tampoco tiene nada contra el futuro de la eternidad. No puede soportar el peso de la eternidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2,
verso 18. Dice así, la palabra de Dios: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Hoy esto está muy en boga de estar haciendo culto a la angelología, al ocultismo, a cosas que el hombre no conoce realmente bien, pero por las dudas le hace un culto, le rinde honores. Afectando humildad y culto a los ángeles, ni entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo bien nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligaduras, crece con un crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, los rudimentos de este mundo son todas las religiones, hasta incluso la misma judía es una religión. El mismo judaizante, el mismo judío tiene una religión, la religión judía, la cábala judía, el Talmud, en fin, tiene sus propios ritos y dice aquí, mira, dice, si pues habéis muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni un toque? O sea, son esos preceptos que los hombres, todos, ponen para hacer creer que eso da un beneficio y un acercamiento a Dios. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Por eso digo que todas las religiones y el judaísmo también están metidos en este tipo de religión, no tiene ningún tipo de renombre delante de Dios y de los ángeles y del cielo. Dice así, cosas que todas se destruyen con el uso, como digo, que es la madera. La madera es muy linda, puede ser muy dura, pero llega un momento que el uso cotidiano la va destruyendo, desgastando, deteriorando. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría mística, ¿no? De sabiduría y de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, querido, te desanimo a que creas que eres un religioso. No debemos ser un religioso de ningún tipo. Debemos ser espontáneos. Debemos hacer todo lo que hacemos para Dios. Debemos vivir vidas con un nuevo dueño. Esto habla de plata, de redención, de compra. Y debemos hacer caso a todo lo que los apóstoles nos enseñan para hacer. Y entonces, de esta manera no estaremos viviendo vidas religiosas. Vidas que con el uso se van desgastando. Vidas que no tienen nada en contra de los apetitos de la carne. Vidas que van al mismo infierno y se van deteriorando por el uso mismo. Y esto es madera. Y Dios no quiere que edifiquemos esto. No quiere que seamos así, que seamos insensatos en edificar en algo que no va a perdurar. Y cuando el día, que es el día de Jesucristo, cuando el día pase y nuestras obras sean probadas por fuego y ponemos madera, se quema. Simplemente se quema. Ojalá que no edifiquemos sobre este material. Luego de la madera viene el heno. El heno es esa parva que a veces en el campo vemos que llega a tener hasta 2 o 3 metros de diámetro. La juntan y la van enrollando. Y la verdad que si uno va allí, no solo que es bultosa, sino que es liviana y encima reinflamable. Porque se pueden prender fuego. Hoy los campos en Córdoba se están quemando. Y la verdad que es una pena ver este espectáculo, pero el heno es así, es aparatoso, es liviano y se quema, se deteriora.
Y así es a veces cuando nosotros hacemos un servicio aparatoso, liviano, inflamable. Mira, ahí en 2 de Timoteo, lo llevo a 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, o los postreros días, perdón, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Y qué tendrán? Avaros, vanagloriosos, soberbios. Es todo aparatoso, es todo voluminoso. Y dice el 5, tendrán apariencia de piedad. Sí, van a aparecer con una elocuencia, van a aparecer con una verborragia, van a aparecer con una soberbia allí, pero tendrán apariencia de piedad, dice las Escrituras. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Debemos evitar no solamente el contagiarnos de esas personas, el estar con esas personas, sino el hacer lo que hacen esas personas. Si no quieres edificar heno en tu vida, bueno, yo aprendí hace muchos años de un hermano que ya está con la presencia del Señor, que es Pablo Wichenko. Y en un libro de él, que habla del cielo, habla de un ministerio como heno. Un ministerio que tiene 10 o 15 minutos de estudio o 1 hora y luego tiene media hora de exposición. Un ministerio de exposición que no tiene una vida que respalda. Y dijo algo, escribió algo este hermano allí, que me caló profundamente la piel y entró hasta mis huesos. La ignorancia no es excusa cuando estemos en el tribunal de Cristo. La ignorancia no es excusa cuando estemos delante del bimá de Cristo. Porque el Señor nos dejó todo escrito para que nosotros seamos diligentes. Para que nosotros no creamos que la sabemos toda, como entra la soberbia, que es uno de los peores pecados que tiene la raza humana. Y yo le tengo pavor a la soberbia. Y entonces creo que me la sé toda, y entonces ya no leo, no investigo, no busco libros, no busco datos, no busco nada. Total, yo creo saberlo todo. Y entonces mi ministerio se hace tan aparatoso, tan liviano y tan volátil, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Que ojalá no edifiquemos sobre este elemento. Y por último, queridos hermanos, y no menos importante, la hojarasca. Dice hojarasca. Bien, esto es la manifestación pura de la carne. La hojarasca es aquellas hojas que van quedando una arriba de las otras cuando cae en el otoño, y uno, si quiere ir a remover eso, hasta las más abajo tienen un olor nauseabundo, porque se van deteriorando y pudriendo por la misma humedad del ambiente. Y así es nuestra carne. Así somos nosotros cuando le damos rienda suelta a nuestra mente, a nuestra voluntad, a lo que nosotros pensamos, y no a lo que Dios quiere, y no a lo que la plata nos indica como propietario de Cristo, y no como los apóstoles nos enseñan. Y entonces ahí tenemos en 3 de Juan, versículo 9, dice lo siguiente. 3 de Juan, versículo 9. Os he escrito a la iglesia,
Pero Diótrefes, un hermano, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Yo le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, que quiere tener el primer lugar, que quiere que a él se lo reconozca como todo, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace parloteando, dice aquí, con palabras malignas contra nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, hablar mal de otro hermano? ¿Cuántas veces nosotros nos mezclamos en esas charlas? Y el Señor dice que cuando hacemos eso, parloteamos en contra de los hermanos. Obra de la carne. Eso es hojarasca. Eso es definitivamente el último elemento y el no menos importante en deterioro total de una vida que no glorifica a Dios, que no manifiesta ser propiedad del Señor y que no hace caso a las enseñanzas de los apóstoles cuando dice no murmuréis los unos a los otros. Dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que lo quieren recibir se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. No hay peor cosa que esta situación de Diótrefes. No hay peor cosa que este obrar de Diótrefes. Esto es hojarasca, esto es obra de la carne. Esto es algo peor que peor. Y no podríamos estar nosotros edificando sobre esto. Así que repasando, queridos hermanos, en este examen, el Señor nos probará cómo hemos edificado. Si oro, que habla de la divinidad, habla de Dios, de toda su obra. Si plata, que habla de que somos propiedad de Cristo, que Él es nuestro Señor, que Él es quien nos compró. Si piedras preciosas, si hacemos caso a lo que el Señor nos dice por medio de sus apóstoles. Ojalá que nunca practiquemos la religión de la madera, que muy elaborada, muy artesanada, muy bien pintada, con el uso se va deteriorando. Mucho menos de un servicio aparatoso, de una vida aparatosa, pero totalmente liviana de concepto, de moral, y que esté próxima a ser inflamada, y mucho menos una vida en la carne, una vida que no haga nada por el prójimo y entonces esté centrada en uno mismo. Esto es peor que peor. Ojalá que no edifiquemos en esto. Hermanos, que busquemos los materiales preciosos, los perdurables. Que Dios pues nos bendiga en esto y podamos hacer bien los exámenes o poder estudiar bien para rendir entonces en el examen que nos va a tomar el Señor en el bimá de Cristo y podamos recibir las coronas que el Señor tiene preparado para nosotros. Que Dios pues nos bendiga.